Un gusto, estimado profesor. Mi nombre es Luis Eduardo Mesa Vera y a continuación explicaré la introducción a mi tema. Como justificación, creemos que debido a la magnitud global de la crisis, esta tuvo injerencia en las crisis europeas del 2011 y además moduló las diversas políticas económicas que se dieron posteriormente. Por eso, en los antecedentes, traemos como mirada general a Navarro y como una introducción al capítulo regulatorio a Flores. Además, presentando las causales, proponemos analizar a Rodil y Meneses. Por ello, nuestro objetivo general es explicar la crisis de forma simplificada a través de identificar los antecedentes, las causas, las consecuencias. Mi nombre es Maylin Nicole Pérez. Según el informe final de la Comisión Federal Investigadora de la Crisis Financiera de los Estados Unidos, la cual detalla, tomando en cuenta esto, debemos retornarnos a 1933, cuando el presidente Roosevelt estableció una serie de medidas para parar la gran crisis de 1929. Entre ellas, las leyes más representativas son dos: la ley bancaria y la ley Glass-Steagall, la cual establece un sistema completo de regulación bancaria. Los CDO son derivados financieros cuyo producto subyacente es un MBS, y los CDS o Credit Default Swaps son pólizas de seguros que emiten los aseguradores, y estos también son derivados denominados opciones del tipo put. Asimismo, los bancos de inversión vendían los CDOs a inversionistas posteriormente. Cuando la persona pagaba su hipoteca, el dinero iba a inversionistas en todo el mundo, y a su vez los bancos de inversión le pagaban a las agencias clasificadoras para evaluar los CDOs y para recibir, sin serlo, clasificaciones AAA. La crisis financiera subprime es considerada la más desastrosa de la historia, superando a la Gran Depresión de 1929. Su estallido se dio el 15 de septiembre del 2008, cuando el banco de inversión Lehman Brothers se declaró en bancarrota. El pánico fue generado debido a que este banco era considerado demasiado fuerte para caer. A partir de ese momento, Estados Unidos colapsó, y luego el resto de países desarrollados. La financiera subprime se inició con el crecimiento descontrolado de créditos hipotecarios, los cuales fueron emitidos a personas que no contaban con activos, ni empleos, ni ingresos rentables. Este tipo de hipotecas se le denominó hipotecas subprime, las cuales en realidad eran solo activos tóxicos con una alta probabilidad de no pago. Gracias. Los títulos MBS tuvieron gran injerencia en la crisis hipotecaria en el 2008, dado que estos instrumentos financieros permitían agrupar cantidades de deuda hipotecaria de menor o de mayor riesgo en paquetes. Estos paquetes, sin embargo, eran difíciles de clasificar para las clasificadoras de riesgo, quienes solían darles clasificaciones de la más alta nota. Sin embargo, una vez esta deuda está en manos de los inversores, si es que los deudores no pueden pagarla, los inversores no tienen más remedio, no tienen otras vías para afrontar esta pérdida. Esta es una de las causas que jugó para la crisis hipotecaria en 2008. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Brian Torres y hoy día les voy a hablar sobre las calificaciones de riesgo de las CDO. En 1929 se dio la peor crisis financiera, la cual tuvo como pieza clave la calificación de las hipotecas subprimes. Por este motivo, la regulación fue el problema principal en las crisis, debido a que los calificadores solo analizaban la información brindada por los bancos, no habiendo una correcta supervisión al momento de otorgar los créditos ya establecidos por parte de los reguladores. Las agencias de rating toman parte de sus decisiones basadas en estadísticas, como el ratio de morosidad en el mercado hipotecario. Esto se debe a que si el pago de las hipotecas cubren el pago de los inversores de los bonos, quiere decir que es rentable. Ahora les voy a hablar sobre el capítulo 3, el cual habla sobre las causas de las crisis subprimes, y el 3.1, condiciones a las hipotecas. Comenzando el siglo XX, los bancos estadounidenses decidieron optar por dar hipotecas subprime a los clientes con un mal perfil, debido a que ellos les generan una mayor ganancia. Lo realizaban de forma indirecta, mediante otras entidades de financiamiento y la venta de créditos en brokers inmobiliarios. Las condiciones de estos préstamos hipotecarios llamados basura solían superar un financiamiento del 80%, ya que eran muy sencillos de conseguir una hipoteca en esa época, que incluso abarcaba el financiamiento de los gastos. Mi nombre es Stephanie Garate. Hablaré sobre las causas de la crisis subprime.
Se vive hasta la actualidad los efectos de la peor crisis de la historia, el estallido de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos y las primeras grietas derivadas del mercado subprime. Se encuentran a agosto del año 2007, cuando el crecimiento de la morosidad generó primordial pérdidas en las instituciones financieras, para lo cual la Fed había recortado los tipos de intereses y los bancos centrales de todo el mundo inyectaron liquidez al sistema financiero, lo que autorizó frenar la situación, aunque no evitar la desconfianza en el mercado interbancario. En febrero y marzo del año 2008, los rescates del banco de inversión estadounidense Bear Stearns y del banco comercial británico Norfolk supusieron una primera llamada de atención sobre la gravedad de la crisis. El proceso inflacionario se divide en tres tipos de inflación: la inflación de materias primas, la inflación de los precios de los activos y la inflación de precios de consumo. En primer lugar, el precio de los activos, entre otros el inmobiliario, se observó que creció debido al aumento de hipotecas y el valor de las acciones de las empresas aumentó 14 veces su precio entre los años 1982 y 2000. Experimentaron un crecimiento en su precio, de hecho 2 veces más. Una en el año 70, cuando Estados Unidos adoptó el dinero fiduciario, y la segunda entre los años 2000 y 2008, cuando otros países aceptaron el dinero fiduciario con su moneda. Bancarrota de Lehman Brothers. A comienzos del año 2008, los bancos más grandes de Wall Street estaban maquillando las cuentas trimestrales de Lehman Brothers, puesto que este estaría a punto de atravesar su más grande crisis, la cual los llevaría a la quiebra. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Alexander Rojas y bueno, ahora les voy a hablar sobre el accionar de los especuladores. Bueno, son varias las entidades que estuvieron involucrados para la crisis subprime, donde engañaron a sus inversores, calificando como muy seguros, bueno, y otros empezaron a adquirir bonos subprime y otros presentaron hipotecas subprime como un ingrediente esencial del sueño americano. Siguiente punto, las agencias de rating. Bueno, estas agencias tuvieron una participación importante para generar la crisis, ya que si no fuera por la calificación de evaluar la calidad de la deuda y la fiabilidad de las compañías emisoras, ninguna entidad tendría esta seguridad para corresponder con la deuda. Las agencias de rating también calificaban los bonos hipotecarios que sustentaban su rentabilidad en dichas hipotecas subprime. Y el siguiente punto, consecuencias de la crisis subprime. El primer punto es la presión por generar mayor déficit fiscal, donde las autoridades americanas reaccionaron rápido para mitigar el impacto de la crisis, manejado por personajes principales como George Bush y Barack Obama, quienes pusieron en marcha planes de estímulo fiscal que causaron un fuerte deterioro de las cuentas públicas americanas, de ese entonces para así generar una mejora en la economía estadounidense. En el plan que tuvo George Bush, aprobó e implementó un conjunto de medidas de estímulo fiscal orientado a devoluciones impositivas a individuos y empresas. Este plan benefició a 100 millones de personas y tuvo un impacto positivo sobre la economía de ese año, mientras Obama también promulgó un segundo paquete de estímulo económico de ley de recuperación y reinversión, que combinaba a partes iguales recortes de impuestos, nuevo gasto y ayuda a los gobiernos estatales y locales. Gracias. Mi nombre es Cristel Murbelli y voy a hablar sobre las consecuencias a largo plazo. Ante todo, bueno, pido disculpas por el uso de la mascarilla, pero actualmente estoy mal de salud, así que, bueno, ese es el motivo. De acuerdo a las consecuencias a largo plazo, la crisis subprime trajo terribles consecuencias para la economía mundial. La crisis dio como resultado una situación de pobreza y desempleo. Ocurrieron muchos suicidios a causa de la desesperación de la situación. Los bancos tuvieron que hacer un refuerzo en la normativa bancaria. Se dan requisitos estrictos para poder financiar la casa. Esto quiere decir que los bancos actualmente piensan 2 veces antes de aceptar un préstamo hipotecario.
Existe más protección al consumidor y más control de las operaciones. En los últimos años se han creado nuevas leyes para intentar prevenir una crisis semejante debido a las malas prácticas bancarias. Presta menos cantidad de dinero. Es muy difícil llegar a más del 80% de valor de tasación o compra-venta de la vivienda.